buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Pedro Beltrán Informa. Y como ya les avanzábamos la pasada semana, en esta ocasión toca viajar. Ya les decíamos que hicieran las maletas. Aparcamos por unas semanas, por un par de semanas, a los grandes compositores y nos vamos a Suiza. Les hablaremos esta semana de la Suiza histórica, de Suiza la historia, y también la próxima, en este monográfico de 2 programas que vamos a hacer sobre este país, les hablaremos de la Suiza actual. Comenzamos ya y lo hacemos con Ciodora Beltrán. ¿Qué tal, Ciodora? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a hablar de Suiza, la historia, y por tanto vamos a intentar conocer un poquito mejor a los personajes que marcaron esa historia. Uno de ellos muy importante fue Guillermo Tell. Háblanos de Guillermo Tell, ¿quién fue? Guillermo Tell fue uno de los personajes más famosos de la historia, que está considerado como el héroe que salvó, que luchó contra el Imperio Austriaco por la independencia suiza. Además fue también objeto de una ópera, fue el protagonista de una ópera. Fue el protagonista de la ópera, de la mejor y última ópera de Rossini, que está titulada Guillermo Tell, y ha tenido muchísimo éxito y lo sigue teniendo. ¿Nos puedes explicar de qué trata esa ópera? Pues el gobernador Hessler de austriaco, pues como han conquistado Suiza, pues quieren hacer como una tradición o una fiesta de que lo han conquistado. Y eso es de algo de los símbolos suizos, símbolos austriacos. Y como Guillermo Tell y su hijo, como no eran austriacos, pues no cumplían los símbolos. Entonces, pues los condenaron, pero el gobernador le dijo: si quieres salvarte, te doy un tipo de prueba. Tu hijo tendrá que ponerse una manzana en la cabeza y tú tendrás que dispararle con una flecha. Si la fallas, te condenaremos a muerte, y si no la fallas, no te condenaremos. Entonces no la falla y se le cae una flecha del bolsillo y le pregunta a Hessler: ¿por qué tenías una segunda flecha en el bolsillo? Con curiosidad. Y le dice: porque si fallaba el tiro, pues yo te habría matado por haberme hecho esto. Entonces lo condenan a muerte y está en el barco donde está dirigiéndose a su lugar de ejecución, y Hessler coge la flecha que tenía Guillermo Tell coge la flecha que tenía en el bolsillo, le dispara a Hessler porque había una tormenta, y Hessler cae al agua y se muere. Después Guillermo Tell nada al agua y consigue salvarse. Vaya, menuda historia, ¿no? Pues muchísimas gracias, Ciodora, por presentarnos a este personaje tan importante de la historia de Suiza. Gracias. Gracias a ti, una diente. Continuamos, lo hacemos con Elena Bleda y seguimos hablando de personajes ilustres de Suiza. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Genial, encantada. Bueno, pues háblanos de Hermann Hesse. ¿Quién fue? Vale, Hermann Hesse fue un escritor y pintor alemán muy reconocido, nacido en 1877 y naturalizado suizo en 1924. Para hacernos una idea de la gran importancia que tuvo este escritor, su obra de 40 volúmenes, entre las que se encuentran novelas, relatos, poemas y monografías, entre otras, alcanzó una venta de más de 30 millones de ejemplares, de los cuales tan solo una quinta parte fueron ediciones alemanas. O sea, tuvo unas ventas impresionantes. Y bueno, además de esta ingente obra literaria, hay que sumarle su obra pictórica, entre las que destacan más de un centenar de acuarelas de índole expresionista y de un cromatismo exquisito. Y bueno, pues como era de esperar, en 1946 obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Ajá. ¿Cuáles fueron sus primeros trabajos y cómo fue su nacimiento como escritor? Pues es muy curioso porque el primer oficio que tuvo Hermann Hesse fue como
librero, como ayudante de librero. Y bueno, esto duró muy poco porque 3 días después marchó a trabajar como mecánico en una fábrica de relojes. Pero claro, aquel monótono trabajo le terminaría aburriendo profundamente y solo hizo que alimentar sus deseos para trabajar en actividades de índole más cultural. Así que regresó a su antiguo oficio de oficial del librero y bueno, es una época muy importante en su vida porque tuvo su primer contacto con las lecturas de mayor madurez, entre las que destacan textos bíblicos, obras de Goethe y de Schiller y también textos de mitología griega. Y bueno, por fin, 3 años después, en 1898, consiguió ascender como librero oficial y bueno, ya obtuvo un sueldo digno y gracias a esto pudo publicar su primer poemario, Canciones románticas, y un año después publicó de nuevo otro poemario, Una hora después de medianoche, pero que sin embargo estas obras pues, no tuvieron la acogida que se esperaba y fueron realmente un fracaso comercial. No obstante, en 1899 se mudó a trabajar a Basilea, donde sus padres tenían contactos con familias basilenses nobles y esto supuso una abertura hacia un mundo de creación infinita para Hermann Hesse. Y después de realizar un viaje, uno de sus viajes más deseados a Italia, en 1901, el famoso editor Samuel Fischer se interesó por su obra y en 1904 publicarían su primera novela, Peter Kamensin, que supuso un punto de inflexión en su carrera, puesto que a partir de esta publicación pudo vivir de sus escritos. Bueno, ¿y cuáles son sus obras más significativas, Elena? Pues sin duda alguna yo destacaría El lobo estepario, que se publicó en 1927 y es una novela muy significativa, muy ingeniosa. Quizá. Sí, porque mezcla relatos autobiográficos con elementos fantásticos, cosa que por aquella época pues, era bastante innovador. Y bueno, en realidad la obra en sí es un reflejo de la profunda depresión que estaba pasando por aquellos momentos, en 1920, debido a su segundo fracaso matrimonial y también debido a que era un ser muy poco social y siempre estaba como en contra de los dictámenes sociales. Y bueno, en esta novela básicamente presenta la vida de un personaje que se divide entre la humanidad y su lado más feroz, su lado más agresivo. Ajá. Muy bien, pues tomamos buena nota de este importante personaje también de la historia de Suiza, de Hermann Hesse. Muchísimas gracias, Elena. A ti, a Información TV. Continuamos y lo hacemos con Moses Beltrán. ¿Qué tal, Moses? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, continuamos hablando de la historia de Suiza y vamos a abordar contigo la intervención o la participación que tuvo Suiza en las 2 guerras mundiales, las 2 grandes guerras del siglo XX. ¿Cuál fue la intervención de Suiza en la Primera Guerra Mundial, Moses? El 14 de junio de 1914 había sido asesinado el sobrino del emperador del Imperio Austrohúngaro. El emperador había sido uno de los emperadores que más tiempo ha durado como rey, como emperador. Entonces, cuando habían matado a su sobrino, que era el heredero al trono, como su hijo Rodolfo se había suicidado, no tenían heredero y cogían al sobrino. Su sobrino había sido asesinado en Sarajevo por los bosnios, por los rebeldes bosnios. Pero entonces el emperador acusó a los serbios, que no habían sido, y había iniciado. Entonces todos se dividieron. Muchos empezaron a estar del lado de los serbios y otros muchos empezaron a estar del lado de los austríacos. Todos estaban muy divididos y habían muchas peleas en la ciudad.
Los periódicos también estaban bastante divididos. Ahí. ¿Qué ocurrió cuando estalló la guerra? Cuando estalló la guerra, pues Francisco I José le había declarado la guerra a los serbios. Inmediatamente los serbios desapoyaron los rusos. Y luego, con el juego de alianzas, los alemanes apoyaron a los austriacos, al Imperio Austrohúngaro, a Francisco José. Pero también entraron Inglaterra y Francia. Los suizos italianos estaban del lado de los franceses y de los ingleses, que estaban del lado de los rusos y los serbios. Los suizos alemanes estaban del lado de los austriacos, con los alemanes, y los suizos franceses estaban del lado de los franceses en la Primera Guerra Mundial. Muy bien. ¿Cuál fue la intervención de Suiza en la Segunda Guerra Mundial? En la Segunda Guerra Mundial, Suiza estuvo bastante más del lado de Alemania, porque ya que Alemania tardó nada más que 6 meses en conquistar Francia, los suizos franceses se pusieron del lado de los alemanes. Y los suizos italianos, como estaba ahí Mussolini estaba del lado de Hitler, entonces los suizos italianos, los suizos franceses y los suizos alemanes estaban del lado de toda Alemania. Suiza participó como banquero para Alemania. Ella no permitía que hubiese ningún judío ahí y hacía lo mismo que Alemania. Ella le guardaba el dinero a los alemanes. España y Portugal no participaban en la Segunda Guerra Mundial ni en la Primera, y España y Portugal estaban también al lado de Hitler, de Alemania. España participaba dándole parte de sus soldados, y Portugal también, con la ONU. Entonces, había muchos problemas en Suiza, ya que con los judíos multimillonarios, cuando se morían, ¿quién lo heredaba? Sus herederos querían ir al banco y recoger lo que querían. Y entonces, cuando Hitler ya iba perdiendo la guerra, ya no quedaba nada, hubo una demanda contra los bancos, y los bancos ya permitieron que los judíos podrían recoger dinero de los bancos y hubiese judíos. Entonces, Suiza, durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo más neutral porque no hizo casi nada, solo estuvo más al lado de Alemania, pero no participó ni con soldados ni solo con el banco. Muy bien, Moses, muchísimas gracias por introducirnos en esta parte tan importante de la historia de Suiza. Gracias. A ti, Información TV. Bien, pues llegamos al tramo final de nuestro programa de hoy. Lo hacemos como siempre con el anfitrión, con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, buenas noches y gracias por venir a nuestra casa. Gracias a ti, como siempre. Vienes, como siempre, con corbata alusiva al tema que nos ocupa hoy, a Suiza. Sí, esta corbata es la bandera de Suiza, que algunos espectadores podrán decir que es la bandera de la Cruz Roja, pero como tú decías antes de que empezáramos el programa, es la bandera de la Cruz Blanca en realidad, porque no sé si será por la nieve, el color blanco de las montañas, pero la verdad es que las dos banderas se parecen mucho. La de Suiza es anterior, lógicamente, Suiza es un estado que nace en el siglo XII, pero la bandera de la Cruz Roja, como la Cruz Roja la funda un suizo, se inspiraron en la bandera suiza. Y es exactamente igual, pero el fondo es blanco, sí, y la bandera en sí es roja, pero claro, evidentemente se parece mucho y ese es el motivo. Es un dato interesante que estoy segura de que no conocían la mayoría de nuestros telespectadores. Bueno, siempre nos gusta aportar algunas cosas curiosas. Muy bien, Pedro. Bueno, pues vamos a aportar también con este decorado que has preparado hoy. ¿De qué está compuesto? Cuéntanos. Todo Suiza, evidentemente, no podría ser de otra manera. Aquí en el centro tenemos Guillermo Tell, que, como antes comentaba mi hija Theodora, es una maravillosa ópera de Rossini, por cierto escrita en francés y mucho menos conocida que El Barbero de Sevilla o La Cenerentola, La Cenicienta en la traducción castellana, pero una ópera extraordinaria, es mi favorita de Rossini, dura nada menos que 4 horas, la extensión de Wagner, y 2 versiones soberbias en el original francés y en una versión en italiano. Tenemos arriba en el centro Años de peregrinaje de Liszt,
porque es un disco dedicado a Suiza, es decir, una obra que escribe Franz Liszt con temas suizos o paisajes suizos en su versión pianística. Y dos guías, una guía de Suiza y de dos ciudades, quizás las dos ciudades más bellas de Suiza, que son Lucerna y Zúrich, porque Zúrich no es solo un sitio de hacer negocios, siempre hablamos de negocios, de la banca, del dinero negro, es una ciudad preciosa, y Lucerna quizás sea la ciudad más bonita de toda Suiza, las dos dentro de la Suiza alemana. Siguiendo abajo, en el centro, tenemos la Suiza romance, que es ya de habla latina, digamos, y una película, una larguísima película sobre Wagner, que dura más de 8 horas, que se preguntarán qué hace aquí Wagner, una película de Wagner. Es que esta película en buena parte está rodada en Suiza, pero además en escenarios naturales donde vivió Wagner. Sí. Wagner vivió en una etapa de su vida, al huir de Alemania, en Zúrich, y allí se conserva todavía exactamente como estaba la casa donde Wagner escribió Tristán y Isolda, que lo tenemos aquí en 5 versiones en CD, es una de las óperas más románticas que se han escrito nunca, y eso se puede visitar todavía, quiero decir, porque es un museo, hoy es un museo, pero está la casa tal y como era, donde se hospedó, se llama la Villa Wesendonck. Y luego en un segundo periodo de su vida, cuando le expulsa el rey Ludwig de Baviera, se va a vivir a Lucerna y pasa unos cuantos años de su vida en Lucerna, y todavía se conserva también, justo al lado del lago, la casa de Wagner en Lucerna, que es la mejor casa conservada que hay de Wagner junto a la de Bayreuth. Por eso Wagner aquí pega, porque esta película se ha rodado muchas escenas en esos dos sitios, es decir, vemos a Wagner en su casa de Zúrich y vemos a Wagner en su casa de Lucerna, en la que realmente habitó, en las dos, y además las dos están tal y como estaban, tal y como las dejó. Aquí tenemos más guías de Suiza, nos hemos referido antes a Tristán y Isolda. Este es un disco muy especial, porque es la orquesta del Festival de Lucerna en el último concierto que dio Claudio Abbado. El Festival de Lucerna se ha convertido en estos últimos años en el festival de música clásica más importante del mundo, el más prestigioso, el más de la élite, por así decirlo. Y este es un disco muy especial porque Claudio Abbado, su última interpretación antes de morir, fue en Lucerna con la orquesta del Festival de Lucerna, con la novena de Bruckner. Y el resto que tenemos aquí son 2 libros de historia de Suiza, música suiza, Arthur Honegger y Franz Martin, y otras ciudades de Suiza, Ginebra y Freiburg. Esto es lo que hemos traído para el decorado de hoy. Muy bien, a mí me gustaría, Pedro, que habláramos un poco de cómo llevan los suizos o cómo han llegado los suizos a ser un país que habla 4 idiomas, que linda con varios países, que tiene influencias de esos países con los que linda y que tiene un sistema federalista. Sí, es un gran éxito, sin duda. La democracia suiza, de la que hablaremos más la semana que viene, porque la semana que viene hablaremos más de política actual, y el sistema federal, las dos cosas son un tremendo éxito, porque los suizos se sienten suizos a pesar de que hablan idiomas diferentes y a pesar de que han vivido en la guerra mundial enfrentados en bandos teóricamente diferentes. Han conseguido esto gracias a la organización, a una enorme eficacia de trabajo, a un excelente sistema educativo y a esa creencia en su país y en la diversidad dentro de la Unión. Efectivamente hay 4 zonas lingüísticas muy claramente separadas, aunque lo prevalente es el alemán. No nos olvidemos que el idioma de Suiza en realidad es el alemán, lo cual también es una de las razones de su éxito, porque no es un país latino. Es decir, Alemania, Austria y Suiza forman los 3 una gran unidad cultural. En Suiza el 75% de la población es alemana. Zúrich y Lucerna son ciudades alemanas, en definitiva. Hay una parte francesa, que es Ginebra, una ciudad mucho más internacional, con un 20%, una parte italiana, que sería Lugano, estaba el barón Thyssen, con un 5%, y luego ya una pequeña parte romance, que tampoco tiene tanta trascendencia, porque el número de población que habla el idioma es muy corto. Pero bien, 4 idiomas, los 4 desde un punto de vista oficial, y no hay vocación o tendencias independentistas. Quiero decir que nadie quiere irse de Suiza, no pasa lo que nos ocurre aquí con Cataluña, o bueno, lo que le ocurre a Escocia con el Reino Unido, aunque ahí tienen el mismo idioma, porque Escocia e Inglaterra hablan el mismo idioma. No se quiere ir nadie del país,
no hay una vocación de la Suiza francesa para añadirse a Francia, en absoluto. No hay una vocación de la Suiza italiana para añadirse a Italia, ni para ser independiente, ninguna de las dos cosas, ni para unirse ni para independizarse. Y desde luego es un éxito modélico como organización. Pero ¿cómo llegamos a ese punto? ¿A qué atribuyes tú que se haya llegado a ese punto y que el sistema que prevalece en la actualidad sea un éxito, como bien comentas? Trabajo, mucho trabajo, muchísima disciplina, excelente formación desde el colegio y apostar mucho por el sistema educativo, apostar siempre por la innovación, y esa es la esencia del éxito que ha tenido Suiza, de por qué han llegado donde está. La política de neutralidad y de paz también les ha sido muy rentable, porque en las dos guerras mundiales no participan, pero muy acertadamente en la segunda en realidad son aliados de Alemania, pero aliados de Alemania sin poner ejército y sin dejar entrar a los judíos y apostando por esa situación porque era la más inteligente desde un punto de vista político. Mucha gente atribuye el éxito a Suiza a los bancos, eso no es verdad. Los bancos significan un 5% del PIB en Suiza y eso está en completa decadencia en los últimos años cuando el secreto bancario en la práctica se ha eliminado ya y tenemos noticias estos días sobre el tema de Bárcenas y que han dado las cuentas de Suiza y demás. No, el éxito no está ahí, el éxito está en apostar por la industria, apostar por estar siempre innovando, el rigor, la puntualidad. A mí me gustaría contar una anécdota en este sentido, en una reunión en Zúrich que teníamos con varias personas relacionadas con la Asociación Europea de Abogados. Pues cambiamos el lugar de la reunión de un despacho a otro y uno de los asistentes 3 días antes nos dice, al haber cambiado la reunión, como tenía previsto coger un tren, pues voy a llegar 1 minuto tarde, es decir, porque le habíamos cambiado el sitio y el tren que llegaba, entonces la combinación estaba un poco más lejos y llega 1 minuto tarde. Y pedía disculpas, efectivamente, la reunión era a las 8 de la mañana, además, hora allí habitual, aquí muy poco habitual. 8:01, llega a las 8:01 y efectivamente pide disculpas. Claro, eso sería insólito aquí, es decir, lo que hablamos de la puntualidad británica, la puntualidad suiza... Sabes que aquí la frase dame 1 minuto es una frase hecha que puede ser 1 o 20 minutos. Bueno, yo más bien lo que digo es cuando dicen 2 minutitos, digo, ponte a temblar cuando son minutitos, porque los minutitos suelen durar aquí más que los minutos. Sí, pero hay un tremendo rigor. Luego la gente trabaja mucho. Se va de casa al trabajo, los horarios no tienen nada que ver con los que tenemos aquí, se come a las 12:30, a las 2 los restaurantes están cerrados, a las 6 de la tarde están cenando y a las 9 no vayas a cenar porque ya no hay restaurante. Es que incluso no suele haber ni siquiera restaurantes entre semana porque la gente no sale. Yo digo si está bien o está mal, cada uno podrá tener su opinión. Lo que está claro es que eso ayuda mucho a la productividad. Bueno, vamos a ver, lo que es evidente es que eso hace que la gente sea más productiva y produzca más porque están pensando en el trabajo y van de su casa al trabajo. No ves gente por la calle, entre semana no ves gente por la calle y desde luego en los horarios de aquí, de las 2 a las 3 de la madrugada, eso es imposible. Bueno, en el centro está la virtud, Pedro, también hay que reconocer que todo trabajar no puede ser. Yo no sé dónde está la virtud, desde luego en la moderación puede estar la virtud, pero lo que es cierto e indiscutible es que un país que funciona así produce más, produce mejor y luego la media es lo que hay. La semana que viene contaremos una anécdota que me gustaría contar aquí hoy en cualquier caso también, que es ese referéndum que hubo hace un mes en Suiza, donde se votaba si los ciudadanos como mínimo tenían que ganar 2.200 euros al mes los adultos y 500 euros los jóvenes. Se votaba eso, esa era la propuesta a votar. Sueldo mínimo, es decir, si uno ganaba 1.200, salario muy habitual en España, o 1.000, había que subirle 1.000 más o 1.200 más. Obligatoriamente el Estado lo tenía que aportar. Pues muy bien, eso fue apoyado solo por el 25% de la población y el 75% votó en contra. No me quiero ni imaginar cuál hubiera sido el resultado aquí. Quiero decir, o sea, es evidente que no, que ese no hubiera sido el resultado. Otro ejemplo de referéndum, vacaciones pagadas. Más vacaciones pagadas, es decir, no las que hay, sino tener más días de vacaciones pagadas. Negativo, respuesta negativo, es decir, el pueblo vota en contra de eso. Tener sentido de país, de economía de país, claro. Sentido de competitividad, pero Anabel, ¿tú crees que aquí en España se vota en un referéndum que los ciudadanos, vamos a ver, que los ciudadanos ganen como mínimo 2.200 al mes? Si es una familia con 2 hijos, estamos en 2.200 por 2, 4.400, más los niños 1.000, 5.200 al mes.
Quiero decir, ¿y aquí se vota que no? No, no, evidentemente se vota que sí, quiero decir, eso demuestra que estamos en otra órbita. Estamos en otra dimensión, sí. Pero esa responde a tu pregunta de la razón del éxito. Muy bien, pues queda claro, Pedro, pero ahondaremos en esta cuestión la próxima semana, que vamos a seguir hablando de Suiza en la actualidad y de la política actual. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación y por estar en nuestra casa, y gracias siempre a Información TV sobre todo. Muy bien, pues acomódense porque nos quedamos en Suiza y la próxima semana continuaremos hablando de este país en la actualidad. Hasta pronto.